Egunon, ciertamente sorprendente, una noticia que empezó a circular a lo largo del final del año pasado sobre Ucrania iniciando los trámites para solicitar la expulsión de Rusia de las Naciones Unidas. Ciertamente, más allá de consejos de derechos humanos y de circunstancias de tamaño menor, la simple mención respecto no ya a la limitación o eliminación del derecho de veto de los cinco grandes, como es la Federación de Rusia en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que como todo el mundo sabe, en la herradura en Nueva York hay 15 miembros, 10 no permanentes, elegidos para un mandato de 2 años, y 5 que son permanentes, que viene derivado de las potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial, en la que en principio iban a estar las tres grandes de los acuerdos en Yalta, Potsdam, Teherán, como eran Estados Unidos, el Reino Unido y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, a la que se amplió en parte por la tenacidad de Roosevelt respecto a China y de Winston Churchill respecto a Francia, ¿no? Que es curioso aquel chiste de cuando Jodl y Keitel pues, estaban firmando la rendición. Bueno, y ese que entra, ¿por qué tiene que estar? Porque nosotros estamos dispuestos a rendirnos ante los británicos, ante los estadounidenses, ante los soviéticos, pero ese francés, ¿qué hace aquí? ¿Qué demonios? Pues si perdieron en mayo del 40, ¿cómo puede ser que estén aquí? Bueno, pues se rindieron ante cuatro potencias el 8 de mayo de 1945. Y ahí está el germen de las grandes potencias en el ámbito del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. ¿Dónde está el asunto? El asunto está, evidentemente, que en el año 2022, en el 24 de febrero de 2022, Ucrania es invadida sin ningún tipo de provocación y por el mero hecho de existir. Sí, unas excusas así baratas de hay que desnazificar porque se está produciendo un genocidio en el Donbass. 14.000 muertos, sí, 14.000 muertos. ¿Qué demonios hizo Rusia? Yo, en este tema de Naciones Unidas, yo digo, era miembro del Consejo de Seguridad, tenía derecho de veto. ¿Qué hizo en 1994 Rusia por el genocidio de Ruanda? 1 millón de personas, por orden aquella de la Interhamwe, por las radios y con machetes, no a metralleta, no, y no un genocidio así organizado, no, machetes, es decir, a mano, 1 millón de personas en 3 meses en Ruanda. ¿Qué hizo la Federación de Rusia en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para parar ese genocidio? ¿Qué hizo? Es una buena pregunta. Válida, creo yo. El historial siempre es importante. ¿Por qué es importante este asunto? Pues Ucrania quiere establecer la realidad en el espejo, en donde, ¿cómo puede ser que un país que está invadiendo a otro, porque le sale del higo, porque considera que el imperialismo es maravilloso si viene dado de la cobertura de Russia Today, de Sputnik y del Kremlin y de las relaciones de amistad dentro del grupo Wagner, que ha abierto en Leningrado, digo, San Petersburgo, una sede así magnífica, como si fuera la sede de las SS, así redividas. Recuérdese que he dicho grupo Wagner, no Tchaikovsky, no Sostakovich, ni cualquier otro nombre. Grupo Wagner, Richard Wagner. Eh, Cuánto amor tenía Sir Adolf por Wagner. Y estos son bastante nazis. Como uno de sus líderes militares tiene tatuajes en su cuerpo, se pueden buscar en internet, en San Google lo cuenta todo. Por tanto, ciertamente tenemos esa realidad donde mm, la comunidad internacional llevó la denuncia de la invasión de Ucrania y ¿quién votó en contra? Rusia, llevando el veto
cargado en esa negativa. Por lo tanto, yo invado y yo me autoabsuelvo, entonces ya está fantástico. Recordando los peores tiempos en donde la Italia fascista de Mussolini atacó a Abisinia y por lo tanto era imposible que ella misma se autoabsolviera y por lo tanto esclerotizando el sistema de la sociedad de naciones en donde era obligado la votación por unanimidad. Lo mismo que el año siguiente, a través de Mancho Cuo, y creo que era el incidente del puente San Marco Polo, eh, la forma de inicio de la Segunda Guerra Sino-Japonesa. Esto seguramente lo cuenta mucho mejor Rubén Villamor en sus libros. Pero ciertamente esa forma de inicio pues también rompió los esquemas de la sociedad de naciones, tanto en cuanto Japón era un país importante como Italia, en la directiva el equivalente del Consejo de Seguridad, que también tenía uno, había asamblea, había consejo de dirección, y digamos que el hecho de las votaciones ser por unanimidad, haber alguien invadiendo y ser necesario el concurso de todos para la reprobación de la invasión, eso sí, ciertamente en algunos casos hubo éxito, los menos, pero hubo éxitos de las sociedades de naciones a la hora de gestionar algunos casos de conflictos internacionales, pero cuando había una gran potencia medida en medio, entonces daba su limitación como proyección a los medios y al público. Algo parecido está sucediendo ahora, por eso se buscan los recovecos por parte de Ucrania para decir, no, 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 es que es ilegítimo que usted esté ahí. A través del artículo 4, cosa que siguieron Chequia y Eslovaquia cuando se escindieron en 1993, se establece esa realidad en donde siguieron ese artículo 4 para la readmisión en la sociedad de la Organización de Naciones Unidas. Lo que ciertamente es lo que suelen decir aquello de sí, los quebecuas, los catalanes, los escoceses, los vascos, los bretones, los corsos, los sardos o quien haga falta se independizan de su estado matriz, entonces tendrían que ponerse la cola, no ya de la Unión Europea, que eso es de suyo respecto al ámbito de la zona europea, pero también en el ámbito de las Naciones Unidas tendrían que ponerse la cola a la hora de mantener el estatus de Estado miembro, a la hora de ponerse, a la hora de ingresar de nuevo, valga la curiosidad respecto a ingresar en la Organización de Naciones Unidas. Por eso, esos 13 meses de plazo de negociación que se estableció tras el referéndum de Escocia, en caso de salir que sí, se dio un plazo de interregno de 13 meses en donde estaba incluida la membresía en Naciones Unidas y la membresía en la Unión Europea, porque era un referéndum pactado entre ambos gobiernos, tal y como se estableció entre Alex Salmond y David Cameron. Sí, David Cameron. Y por eso resulta pintoresco, a veces, para algunos, esta petición. Pero, como digo, está sustentada en el hecho real de que a veces algunas de las propuestas van de suyo y alguien va de sobrado. Va de sobrado porque está en territorio débil y debe de proyectar una cierta fortaleza, sobre todo en el sistema de Naciones Unidas. Y por eso se podría decir, bueno, es que los ucranianos no podrán, porque políticamente el peso de Rusia en Naciones Unidas es muy importante, sobre todo granjeándose el apoyo de países del llamado tercer mundo, de esos 10 que son no permanentes y por lo tanto las votaciones hay que hacerlas por una mayoría y por lo tanto pues no será posible, a pesar de que también está el derecho de veto y todo aquello. Ya, pero digamos que políticamente se puede hacer mucho daño y puede llegar el punto en donde esa erosión sea significativa. Porque, ciertamente, Ucrania tiene razón. Ucrania tiene razón en tanto en cuanto la herencia de un país debe de acordarse dentro del sistema organizativo del club al que pertenece. No puede ser que fuera del club un grupo de amigos de, bueno, imaginemos que ha implosionado una familia, que es lo que pasó en la Unión Soviética, y entre los tíos, primos y llegan a un acuerdo y firmen un documento aparte por ellos mismos en donde dicen no, no, el patriarca ahora es no sé quién y oye, en el club marítimo tienen que aceptar que el heredero de la
cuota común y del asociado común es este. Ya, bueno. ¿Y quién le ha dado vela en ese entierro? ¿Quién demonios son ese grupo de amigos para decirle, no, no, este es el bueno? Hombre, hay que seguir un tratamiento, como es el citado en el ámbito de República Checa y Eslovaquia. Eso sí, habrá gente que diga, cuidado, porque estamos hablando también de la sucesión respecto al Estado chino, que en 1945 fue la República Popular, la de Chiang Kai-shek, pero luego perdió la guerra y se refugió en Taiwán, y ese fue el que mantuvo el asiento en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y por lo tanto hubo que llegar a un acuerdo en el año 1972, 74 más o menos, en donde se produjo una doble participación, porque incluso para la integración de nuevos miembros había que hacer una votación en donde fuera necesario la concurrencia de Estados Unidos y de la Unión Soviética, y unos se vetaban a otros, y por lo tanto en ese año fue cuando entraron en Naciones Unidas en la República Democrática Alemana y la República Federal de Alemania, los dos a la vez, y hubo otra serie de incorporaciones a la hora de, bueno, tú metes a unos, tú metes a otros, y por lo tanto, digamos que era necesaria una votación unánime. Se produjo una votación unánime para la sucesión o algún tipo de votación en el Consejo de Seguridad o en la Asamblea de Naciones Unidas para asumir el reconocimiento, yo creo que no, de Rusia como ente de sucesión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y hay quien dirá, esta situación ¿no será porque Ucrania quiere heredar el puesto de la Organización de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, de ser heredero del puesto que tenía en la URSS como primer país fuera de Rusia dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas? Entonces se le dirá, no. ¿Y por qué no? Por una razón bien sencilla. Y es que la propia Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas se impuso en el comienzo, en la conferencia de San Francisco, la que parió la Carta de Naciones Unidas en aquel año 1945, en septiembre, poquito después del final formal de la Segunda Guerra Mundial, estableció que, dado que el Reino Unido, el Imperio Británico, quería mantener en el ámbito del sistema de Naciones Unidas, como había habido antes en el sistema previo de la Sociedad de Naciones y con el acuerdo de 1931 de la Commonwealth, el acuerdo respecto a que entrarían en el sistema de Naciones Unidas Australia, Nueva Zelanda, Canadá, como países independientes. Y decía, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ¿cómo puede ser? Entonces el Reino Unido tiene 4 votos y no tiene uno. Porque estos son lo mismo. Estos son británicos, esos también son británicos, los canadienses son británicos, los neozelandeses son británicos, los australianos son británicos y los británicos son también británicos. 4 votos por uno. Yo quiero lo mismo. Pero ¿cómo quieres lo mismo? ¿Y qué hizo? Belarus, Ucrania y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas fueron 3 realidades independientes dentro de la Organización de Naciones Unidas. Por lo tanto, podemos hacer el recuento de el representante permanente desde 1945 como entidad separada, en tanto en cuanto Dmitry Maniushkin, que era el jefe de la delegación ucraniana de 1945 al 52, Anatoly Baranovsky de 1952 a 1954, Luka Palamarchuk de 1954 a 1958, Petro Udovichenko de 1958 a 1961, representante permanente, Luka Kizia de 1961 a 1964, Sergei Shevchenko de 1964 a 1968, el representante permanente y embajador Mikhailo Polianchilko de 1968 a 1973, Volodymyr Martinenko de 1973 a 1979, Volodymyr Kravets de 1979 a 1984, Gennady Udovenko de 1984 a 1992. Por lo tanto, tenemos aquí esta realidad que desde 1945 ha habido una misión diplomática en Naciones Unidas, representante de Ucrania.
Y por lo tanto, ciertamente, si uno piensa, es que Ucrania hace esto para heredar el puesto de la Unión Soviética, no, no puede, no puede. Y si los rusos dicen esto, es que Ucrania no puede. ¿Y por qué no puede? Porque es una entidad independiente. Ah, entonces se está reconociendo que de alguna manera era una entidad independiente desde 1945. Entonces lo de 1991 no es más que un reconocimiento público de un desenganche al que tenía legítimo derecho, no solamente por la participación en la constitución de la Unión Soviética y el derecho de autodeterminación, sino por el hecho de pertenecer a la Organización de Naciones Unidas desde el año 1945. Y por lo tanto, tal vez sea Kazajistán el heredero natural de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en su asiento del Consejo de Seguridad, en el ámbito de vejado en el Tratado de Budapest, en el Memorándum de Budapest de 1994, que incluye también a Ucrania, pero también incluye a Kazajistán respeto a la integridad territorial del Estado kazajo y la entrega del armamento nuclear soviético al que tenían herencia por estar en su territorio. Por no hablar de Baikonur como sede de la Agencia Espacial Soviética, y por lo tanto un país, ojo cuidado, importante en el ámbito de la esfera soviética y del segundo mundo, el mundo comunista. Por tanto, ciertamente, conceptualmente hablando, tienen más razón que un santo, pero políticamente ya eso es otra cosa, el juego de las diplomacias, de los votos en el Consejo de Seguridad, en el ámbito de... muy claro tiene que estar la cosa, hay que superar muchas barreras psicológicas y muchos marcos mentales a la hora de permitirnos al mundo y más allá de lo que es Occidente, conceptualmente hablando respecto a esta guerra, cuando nos recuerdan que fuera de Europa y del norte de América, Australia, Japón y no mucho más, son los que apoyen las sanciones contra Rusia, pues habría que tener un cierto consenso respecto a partes de África, partes de Asia y partes de Hispanoamérica, a la hora de poder tomar esta decisión legítima y que es razonable de, como mínimo, expulsar del marco general del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sin el derecho al veto por parte de la Federación de Rusia. Pero corremos el riesgo también de que lo mismo que cuando se toca una cosa en la Constitución española, siempre lo hacen de mala manera y por lo tanto permiten la posibilidad de que otros metan cualquier cambio en cualquier parte del texto. En el ámbito de Naciones Unidas, si quitas el derecho de veto a el ámbito de Rusia, en el ámbito de la descalificación como Estado miembro, porque no hizo lo que tenía que hacer a la hora de heredar el puesto de la Unión Soviética y a la hora de tener los derechos de la Unión Soviética y ser un Estado miembro del sistema de Naciones Unidas, como país nuevo, artículo 4, estamos abriendo el melón de la reforma de la realidad en donde legítimamente, por ejemplo, Japón y Alemania tendrían que tener un asiento permanente en el sistema de Naciones Unidas, en donde podríamos hablar de que si lo sentimos por economía, eh, los países más grandes serían Estados Unidos, China, Japón, Alemania, India, Reino Unido, Francia, los siete más grandes, y el octavo sería Canadá. Solamente el noveno sería Rusia y el décimo Italia. Con lo cual, ciertamente, si queremos ampliar, por ejemplo, podemos hacer una ampliación de 10 permanentes y 10 no permanentes, es decir, 20. Tendríamos que, ahora son los 5 permanentes, serían Rusia, China, Francia, Reino Unido y Estados Unidos, pues tendríamos que incluir estos 10 países como permanentes. Estados Unidos, China, Japón,
Alemania, India, Reino Unido, Francia, Canadá, Rusia e Italia. Lo cual ciertamente es un cambio, en parte sustancial, a la hora de establecer el liderazgo en Naciones Unidas, pero sería seguramente una actualización relevante a la hora de poner en valor cuál es el mundo actual. Después de, por supuesto, el reingreso, ahora bien, de Rusia en el sistema de Naciones Unidas. Porque es importante no solamente el fondo, sino también la forma. Forma y fondo son parte del sistema democrático, que es el que dice defender la Carta de Naciones Unidas y para lo que se construyó la Organización de Naciones Unidas, para impulsar derechos humanos, democracia y gobernanza en el mundo. Por eso resulta interesante e importante que, aunque sea tarde, mejor tarde que nunca, esta situación que nos propone y nos pone encima de la mesa Ucrania, para poner de relieve que la dejadez y el descuido en algún momento hay que pagar la factura. Y ahí está Rusia para que pueda tal vez pagarla. Quizá no la haga, pero por lo menos ante la opinión pública se demuestre que no solamente es ahora, sino que las fallas tienen origen. Y sin más, es que ricasco, agur orobat, Betty GP.